0.55 kilowatts. ¿Cómo lo paso? Acá vea. Dividiendo el factor de potencia. ¿Qué factor de potencia? Ya, acá hay una diferencia. Cuando siempre se calcula el grupo electrógeno, se calcula con el inicial. 0.8. .55 dividido en 0.8, ¿cuánto me da? ¿Calculadora? Calcula. Pero dígame, hable. ¿Cuánto? 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 323. ¿Punto cuánto? Como hombre. Ya, eso es KVA. Ahora, el grupo electrógeno, al igual que el trafo, no se considera a potencia total. ¿Cómo? Tengo que agregar, bueno, en este caso yo le agrego al grupo electrógeno siempre un 10%. En este caso le vamos a agregar acá un 10%. Eso significa, porque nunca pueden trabajar la potencia total. Nunca, siempre se le agrega lo que son transformadores y grupo electrógeno un 10% de capacidad adicional. ¿Qué es lo que pasa? Es que lo que pasa es que cuando son grupos electrógenos o trafos, ellos pueden trabajar más si son sobre exigentes. Entonces tú siempre consideras que vaya a tener a lo mejor una potencia adicional a futuro, entonces siempre tienes que darle un poquito más de capacidad, nunca justo. Entonces en este caso el trafo le da un 10%, serían 323 por el 1.1. ¿Cuánto tengo ahí? 355,5. 355.5. En este caso hay que ver el comercial. Y el comercial tenemos dos opciones. O tenemos 350 kVA, bajamos 5, o lo dejamos en 400 kVA. 400 kVA el grupo. ¿Ya? Por lo tanto, calculamos el grupo. Sí. ¿Cuánto sería el grupo? 400 kVA. Ahora, 400 kVA, ¿cómo vamos a calcular la corriente del grupo? Pasándola a 400 kVA, ¿por qué? 0.8. ¿Cuánto nos da? 320. 320 kilowatts. Y reemplazamos, ¿cierto? Sí. 320 por 10 elevado a 3. Raíz de 3 por 380 por el coseno de... Dale, con 0.8. Coseno del ángulo, hombre. O por 0.8. Coseno del 0.8. ¿Cuánto da? Si no, sería coseno de 36.8 veces. O si no, sería eso. ¿Cuánto me daría eso? 600.18 amperes. Ahí tendríamos que buscar entonces un automático que nos sirva. Puede ser uno de 650 comercial. ¿Cuánto era esa? ¿Cuánto era el automático de 600? Comercial. Por lo tanto, desde el grupo ya tienen, calculé la corriente. ¿Y qué tienen que hacer ahora? Alimentado. Entonces tienen que saber dónde está ubicado el grupo electrógeno hacia el TDA y calcular el alimentador. Y ahora, ¿qué va a pasar con la carga? Ya, miren lo que pasa. Esto es súper simple y a la vez interesante. Cuando nosotros hablamos, cuando tenemos, esto es un conmutador. ¿Qué? ¿Quién es? Estamos claros que perdió el 70% de la casa. Y les digo al tiro que la prueba
es todo esto más banco condensado. Así que si no estuvo en la clase, estamos una patita fuera. ¿Ya? Lo único que me podría contar también sería por qué el nombre 6 el tierra 4. Es lo único que Ya, miren, el TTA es un conmutador, pero ¿qué significa conmutador? Aquí se lo voy a dibujar para que más o menos entiendan. un Lego. Una batería. Una batería. Miren, Una batería de auto. esto viene de la siguiente manera. Aquí entra una línea y otra línea, así. Una va a ser la red y la otra va a ser el grupo electrógeno, en este caso emergencia. ¿Qué es lo que pasa con esto? El conmutador es lo mismo que un selector, solamente que es motorizado y obviamente conmutador. ¿Por qué? Porque conmuta con las líneas directamente aquí. El selector, en su cambio, ¿por qué es distinto? Porque el selector trabaja con el control. No así con la fuerza. Los conmutadores trabajan con la fuerza. El selector trabaja con el control. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, el conmutador por la parte de red está así, miren. Esto está así. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo red inyectada de este punto, está pasando así. Pasa derecho al tablero general. Lo que hace es esto. Viene la red y está computada de esta forma. Entonces, cuando aquí se corta la luz, esto lo va a detectar por señales de control. Porque esto tiene señales de control que van hacia el grupo electrógeno y hacia la red. Y me va a decir, ah, se me cortó la luz. Entonces ahora hago esto. Paso acá y me voy para allá. Y eso lo hace con Conmutó automáticamente. ¿Ya? Porque esto obviamente es un conmutador, es un cambio. ¿Ya? ¿Se entendió, cierto? Sí. Entonces fíjense, tengo dos entradas. Una entrada va a ser de 800 amperes y la otra es de 650. la optimalización. ¿De cuánto va a ser la salida? ¿De cuánto? 800. ¿Por qué 800? Porque es la más grande. Exacto. Porque fíjense, esta es una salida en común que tiene que aguantar esta y esta. Son en comunes. Por lo tanto, tiene que estar aguantando la más alta. Porque ¿qué pasa si yo le coloco la de 650? Se quema el cable. ¿Cierto? Va a pasar un problema. Entonces voy a trabajar a la más alta. Significa que acá, entonces, desde el TTA al tablero general tengo 800 amperes. ¿Tienen la distancia entre el TTA y el tablero general? Sí, lo tienen. Tienen que calcularlo. Digan. Si no llega a computar, es la ATS. El ATS, cuando ustedes tienen un grupo, No sé dónde estoy llamando. yo veo un grupo así, siempre en los laterales, en los laterales está una puertecita, donde está el automático, y aquí hay una pantalla o un esto de tu configuras. Ese es el ATS. En ATS tú configuras los parámetros del grupo. Entonces ahí tú podés configurar en qué parámetros puedes trabajar también con sobretensión o caída. Ambos. Entonces, de acá se envía una señal de la red o al grupo. ¿Cachai? Y esto se manda señales de control con el conmutador. Por lo tanto, cuando detecta que no hay red, este manda la señal ATS y el ATS echa